Vamos allí, puestos de pie, vamos a leer las Escrituras. Y vamos a leer allí en el libro de Amós, capítulo 4. Amós, capítulo 4, el verso 13. Amós, capítulo 4, verso 13. Luego tomamos otra escritura. Amós 4, 13. Lo leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así la palabra: porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. Amén. Vamos a tomar otra escritura allí en 2 de Corintios, el capítulo 10, del verso 3 al verso 6. Y vamos a estar muy atentos a lo que dice acá la palabra. 2 de Corintios 10, del 3 al 6. Dice así. Aquí habla el apóstol Pablo. Dice aquí: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Oremos por su palabra. Padre celestial, en esta hora hemos leído tu bendita palabra, y solo te pedimos, Señor, que seas tú dando el contexto de ella, ya que ese es el motivo por el cual nos has permitido reunirnos a este lugar. Padre, para que seas tú alimentándonos con tu bendita palabra. Señor, yo como ser humano no podría decir nada, pero si tú hablas, Señor, seríamos edificados, Señor. Padre, te pedimos que seas tú haciendo la obra en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Nuevamente los saludo a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Estamos agradecidos con Dios porque Él nos da una nueva oportunidad de alimentarnos. El ser humano desde pequeño verdaderamente somos difíciles. ¿Ustedes qué dicen, hermanos? El ser humano es rebelde, y eso somos desde niños, desde bebés. Así es. Somos rebeldes. Usted ve un niño pequeñito, como que yo tengo gateando, y usted le va a dar algo de comer bien, normal, sin contaminación, y él prefiere coger algo por allá de la basura y meterlo a la boca. Esos son los niños. Yo lo digo, ya tengo experiencia. Así también somos nosotros, los que estamos aquí sentados, todos nosotros, no hay que queda ninguno, incluyéndome a mí. ¿Sí? Somos un pueblo difícil. Dios todo el tiempo está procurando bendecirnos a nosotros, porque la palabra de Dios, y cuando Dios viene a la vida de cada persona, es para beneficio de esa persona. Él está haciendo todo lo posible. Él levantó hombres de la antigüedad, levantó profetas, evangelistas, todo, levantó sus hombres para bendecir y beneficiar a los creyentes, a los hijos. Pero el pueblo siempre ha sido difícil de lidiar. Nosotros es una cosa muy tremenda. Cuando nosotros estábamos en el mundo,
cuando estábamos en el mundo y cuando jugaba el equipo preferido. Miren, una vez yo duré mucho tiempo sin ir al estadio. Yo era hincha del equipo, pero una vez alguien dijo una palabra que a mí no me gustó. Dijo, pero usted va al estadio. Dijo, yo no ni conozco el estadio. Dijo, ¿cuánto lleva de hincha? Dijo, un poco de años. Dijo, usted es hincha de radio. O sea, es un hincha chiviao. Oye, ¿cómo así? Esto no me gustó, ¿sabe qué? Comencé a ir al estadio, ya no me perdía ningún partido. Entonces me conseguí la bandera de la América, la bandera, el cojín, todo eso, y la gorra, y una cinta, y de todo, y ya os digo, totalmente diferente a lo que ustedes me ven ahorita aquí. Y entonces ya dejé de ser hincha de radio, y entonces ya era un hincha de verdad. ¿Por qué estoy diciendo esto? Esto tiene que mucho que ver con nosotros. Nosotros a veces nos convertimos en hinchas de Facebook. Señor, así es. Es como hincha de radio. Es verdad. No hacemos presencia en el culto. Y entonces, mire, si en ese tiempo a mí me pareció ofensivo esa palabra, hincha de radio, y entonces le di un paso adelante y dijo, voy a untarme de verdad. ¿Sí? Y entonces todo el esfuerzo, había que invertir dinero, había que coger el bus y todo eso, y comprar la boleta hasta revendida, y se la venden 3 veces más cara, había que pagar. Y hacía eso. Y eso le trae a usted muerte. Así es. Si hacíamos eso, ¿cuánto más nosotros no deberíamos esforzarnos por la bendita palabra? Amén. Que es de beneficio Amén. para nosotros. ¿Sí ven? Tan tremendo. Amén, así es. Pero el mensajero dijo, ¿cuántos creen lo que el mensajero dijo? Amén. El profeta dijo, cuando lleguemos allá, en ese tiempo van a haber muchas sorpresas. Van a haber muchas sorpresas. Porque hay personas que han estado convencidas, como lo dijimos el domingo, que ese vaso está lleno, rebosante del Espíritu Santo, pero allá le va a quedar faltando. Allá nos va a quedar faltando. Bueno, pero es que también yo algunas veces no dirá porque, Señor, usted sabe que sí. Entonces deberíamos aprovechar el tiempo mientras uno tiene vida, todavía tiene oportunidad de reivindicarse y acercarse más al Señor, de verdaderamente mostrar con hechos de que Dios es importante en la vida de uno, de que el mundo no va a ocupar el primer lugar en la vida de uno, sino que Dios es el que va a ocupar el primer lugar en la vida de uno. Si uno tiene a su esposa y ella tiene el corazón de ella repartido en un novio que tuvo anteriormente y en mí, otra parte, eso puede causar hasta divorcio por mi parte. ¿Cuánto más con el Señor? Es que con el Señor dijo que si usted tenía el corazón repartido con el diablo, se hacía enemiga de Dios. Es verdad, Señor. ¿En qué parte lo dice? Pero ahí está en la Biblia. ¿En qué lugar? Búsquelo. Dijo un hermano por allá. De Génesis, Apocalipsis, en alguna parte está. Sí, porque ya ni la Biblia ya la leemos. Ya es un celular para todo. Hay gente que ha hecho matar por un celular. Señor, es verdad. Entonces, pero el tiempo que estamos viviendo debería ser un tiempo para aprovecharlo al máximo. Yo miraba que hay personas que tenían muchas ganas de que nos volviéramos a congregar, pero lo decía con una fe mental. Así es. Porque ni se repuntaron a los cultos, no, ni siquiera volver. Por ahí apareció. Entonces, pero ¿saben qué dijo el mensajero? Un verdadero creyente ni siquiera espera que esas puertas se abran. Es verdad, Señor. ¿Lo han leído? Amén. Por haberlo leído y por acabar de escuchar, somos más responsables ante el Es Señor. verdad, Señor, así es. Entonces, cuando Dios viene a la vida de uno es para beneficio. Amén.
Este tema lo venimos trayendo en unas otras ocasiones, titulado La mente de Cristo, y hoy estamos hablando de la cuarta parte de este tema, la mente de Cristo. Mire, si nosotros no tenemos la mente de Cristo, entonces Dios podía decir, si este no tiene mi mente, entonces no es de los míos. ¿O ustedes qué dicen? Así es. Para uno decir que es un hijo de Dios, debe ser que piensa como Dios, ¿o no? Así es. No puede ser que sus pensamientos estén entretenidos en el mundo y en otras cosas del mundo, pensando más en el mundo que en su verdadero amor, que es Dios, que debería ser así. Así es. Entonces, el Señor nos envió su palabra y Él viene haciendo un trabajo en uno. La vida natural es tipo y sombra de la vida espiritual. Yo lo digo, debemos aprender diario. Mire, cuando uno está interesado en una cosa, uno cada vez se capacita más en esa cosa en la que usted estaba interesado. ¿Sí o no, hermano? Así es, señor. Recuerdo al hermano Joan que decía que estaba haciendo las prácticas porque la aspiración de él era manejar un carro en el trabajo de él. Comenzó a practicar, ¿sí o no, hermano? Así es. Comenzó a practicar y bueno, ya me decía, las clases ya iban avanzando y todo, y entonces él está haciendo un trabajo que quería hacer. Y si algún día aspira a otro trabajo diferente, entonces nos esforzamos y él se esfuerza para lograrlo. Así también es con cada uno de nosotros. Si nuestro anhelo verdaderamente, no de mente, sino de corazón, es llegar a la estatura del varón perfecto, entonces lo logramos. Amén. Pero estas cosas no se logran por arte de magia. Es verdad. Recuerde que todo Tiene un precio. todo tiene un esfuerzo que hay que hacer, y las cosas se logran con esfuerzo, Eso es verdad, señor. no es así de gratis. Así es, amén. Eso es verdad. ¿Qué pasa si a mí me da por pensar de que yo voy a dejar esta mano quieta y que no la voy a mover? Todo el esfuerzo que haga lo hago con esta otra mano. Después de un determinado tiempo, y esto yo no estoy diciendo por charlar, después de determinado tiempo esta mano ya no le funciona, Eso es verdad, así es. y posiblemente esta coja un poquito más de músculo y esta comience a secarse. ¿Usted sabía que la Biblia habla de hacer ejercicios? Venga un momentico. Uno dice, no, pues eso es lo que yo estaba esperando, hermano Antonio, yo con esta barriga que tengo para bajar. Pero el Señor habló de ejercitar la fe. ¿Sabían ustedes? Ejercitar la fe. ¿Sí? Amén. Nosotros necesitamos cualquier otra cosa, pero la fe. ¿Y eso cómo se hace? ¿Sí? La palabra cada día nos está instruyendo. Ejercita la fe. Todo órgano que no se ejercite se atrofia, Eso es verdad, señor. Sí, es pierde verdad. fuerza. Si pierde fuerza, no pierde fuerza. Claro. Pierde fuerza y se va secando, al último termina inútil. Así mismo es la fe. Así mismo es la fe. Amén. Entonces, de eso es que se trata. Por eso es que el Señor todo el tiempo está tratando de moldearnos. No van ustedes a pensar, hermanos, ¿cuánto me están oyendo? Amén. No van a pensar que es el hermano Antonio que está bregando a moldearnos a nosotros. ¿Yo qué voy a estar moldeando a ustedes? ¿De qué? ¿Cómo con qué? Así es. Si sé hacer buñuelos, le digo cómo le digo un buñuelo y yo, ahí me está olvidando ya. Pero es que el Señor quiere moldearnos a todos nosotros. Amén, señor. Moldearnos y acomodarnos al punto que nosotros tenemos que llegar a tener la mente de Cristo, y tenemos un mensaje más que suficiente para nosotros crecer espiritualmente. Dios tiene una despensa llena de alimento espiritual. Amén. Tenemos tanto alimento que no nos alcanzamos a comer todo. Eso es verdad, señor.
Si está débil, la culpa no es de Dios. ¿Sí es verdad? Sí, señor, así es. Verdad. Entonces, el Señor nos dijo que el que anuncia al hombre su pensamiento, su nombre es Jehová, y nosotros sabemos que es la palabra. ¿Sí está bien? Eso es lo que... Entonces, el apóstol Pablo verdaderamente ese hombre sí era muy tremendo. Esto es una cosa muy tremenda. Ahora, era tan tremendo Pablo que es digno de imitar. ¿Sí sabían ustedes? Pablo era tan tremendo que en realidad Pablo era digno de imitar. Y él también lo dijo: ser imitadores de mí, como yo de Cristo, lo dijo. Así es. Entonces es tremendo este hombre Pablo. Qué bueno que nosotros tuviéramos eso que tenía Pablo. Y sí tenemos la oportunidad de tener lo que tenía Pablo. Pablo no era conformista como nosotros somos de conformistas. No, pues yo fui el miércoles al culto, el viernes porque voy a ir, sino que yo fui el miércoles. Y tocó ir el domingo porque pues qué pena que no me van allá. Entonces, mire, Pablo no era conformista. Él siempre, todo el tiempo estaba preocupado. Por eso el Señor dijo ahí en la palabra, dijo: me eres un instrumento útil. Así es, amén. ¿Sí? Y dijo: y te voy a decir algo más. Por causa de mí, de mi nombre, vas a tener que padecer. Sí, es verdad. Pero ¿cuál es la persecución que nosotros tenemos en este momento? Nosotros decimos: bueno, me puso difícil a mí la situación, porque pues para acabar de completar, yo estaba esperando una plática, pero no llegó. ¿Sí? Pablo estuvo en la cárcel. Así es. Estuvo encarcelado, perseguido, de todo. Tremendo este hombre. Y este hombre nos dio una gran enseñanza, dijo. Amén. Digo, nosotros tenemos armas, pero las armas que nosotros tenemos no son las armas humanas. Sencillo para que lo entendamos. Señor. Digo, las armas que tenemos nosotros, que somos los creyentes de la palabra de Dios, no son armas humanas. O sea, no se trata de habilidades humanas, Amén. sino que las armas que nosotros tenemos son espirituales. Es verdad, Señor. ¿Quién nos la provee a nosotros? Pues Dios. Sí, Señor. Dios nos provee las armas, y con estas armas vamos a derribar grandes murallas, las cuales son fortalezas que el mismo hombre crea. ¿Quién es el que crea las fortalezas? Nosotros mismos creamos nuestras fortalezas. Señor, pensamiento de error. ¿Cuál es la fortaleza? No, yo voy nomás los domingos al culto. Esa puede ser una fortaleza. El miércoles, ¿por qué? ¿Por qué no? Porque el miércoles, no sé, llueve, cae agua. Entonces cualquier cosa nos sacamos nosotros, y eso puede ser una fortaleza. Y si ese día no está cayendo agua, digo no, pero de todas maneras el cerebro o no demora en comenzar a caer. Bueno, es una fortaleza. Pero el apóstol Pablo dijo, tenemos unas armas dadas por Dios, no son humanas, sino estas armas dadas por Dios sirven para derribar todo tipo de fortalezas que el ser humano tiene, porque no debemos tener ningún obstáculo para seguir adelante. O sea que el apóstol Pablo todo el tiempo estuvo quitando los obstáculos, las barreras humanas que nos impedían a nosotros avanzar y llegar a la perfección. Esa era la meta del apóstol Pablo. Amén. Tremendo este hombre. Era Dios en Pablo. Así es. Pensando todo el tiempo en llegar a la perfección. Bueno, o sea, analicen nomás. Pablo fue el primer mensajero a la primera edad de la iglesia. Amén. Así es. Y siendo un judío, le tocó lidiar con un pueblo difícil, los cuales somos nosotros los gentiles. Así es, amén. Somos difíciles, no somos fáciles, hermanos. Rebeldes, Así es. bien rebeldes. Más rebeldes que un niño pequeñito que usted lo va a vestir y no se deja ni vestir. Así es verdad. Y enseguida usted le está dando la sopa, manda la mano y coge y riega la sopa. Eso es verdad. Así es. Y usted le da la cucharita, hace la mano aquí y tal, la tira encima. Así estamos nosotros. Eso es verdad.
rebeldes, difíciles, rebeldes. Todo el tiempo hay que decirles, hay que breguen al caminar. Y a veces toca que decirle incrédulos. Sí. Y ahí sí, ¿incrédulo qué? ¿Yo? Sí, es verdad. Y resulta que... Entonces, mire, ahora no es por conocimiento. Mire tan tremendo este hombre, el apóstol Pablo. Estamos hablando de la mente de Cristo. El apóstol Pablo dijo, voy a ir donde ustedes un día de estos, mandó una carta. ¿Sabían que el apóstol Pablo cogió? Sí. El apóstol Pablo cogió y escribió una carta. Mira a ver si usted le puede colocar esta fila de... Cogió un papelito y escribió una carta, se la mandó a unos hermanos que estaban en ciertos lugares y dijo, ¿Verdad? voy a ir donde ustedes. Y porque es que me he dado cuenta que hay un poco de gente que está envanecida. Ustedes como creyentes, que ustedes están todos envanecidos. ¿Por qué? Porque adquirieron conocimiento de la palabra. Digo, voy a ir donde ustedes. Y no voy a que me vayan a ustedes a hablar de lo que aprendieron de la Biblia, sino que vamos a ver cuánto poder tienen ustedes. ¿Sí lo han leído? Sí es, amén. ¿No lo han leído? Sí, Hay que leer la palabra. Se lo voy a decir en las palabras que él lo dijo. Dijo, me doy cuenta que algunos que andan envanecidos, como si yo nunca hubiera de ir a vosotros, pero iré no para ver el conocimiento, sino el poder, porque la palabra de Dios no consiste porque el evangelio no consiste en palabra, sino en poder y demostración del Espíritu Santo. Amén. ¿Sí lo han leído? Amén. Tocó traducirlo. Señor, así es. Entonces, mire, eso nos dice el apóstol Pablo a nosotros, porque uno pueda llegar a haber adquirido conocimiento de la Biblia y del mensaje, y eso lo tiene usted almacenado aquí. Si usted no lo pone por obra, entonces solamente es intelectual. Pero el evangelio, la palabra de Dios, no consiste solamente en hablar palabras bonitas. Es verdad. Lo mirábamos hace unos días. Así es, amén. Eso es verdad. Si es solamente por la letra, entonces cuando uno le entrega un tratado de estos a una persona que no sabe leer, él se encarta con esto. Eso es verdad. Ahí está encartado. ¿Y eso qué es? Venga, hermano Antonio, pues que yo que no sé ni leer, hermano, ¿usted para qué me pasa esto? Entonces, ¿cómo es que usted lo va a convencer a él? Así es. Si usted no lo puede convencer con letra, ¿sí? Eso es verdad, Señor. ¿Cómo lo va a convencer a él? Con los hechos. Señor, amén. Hay que convencerlo con su vida. Verdad, Señor. Pero si uno es la misma persona de hace muchos años, no, uno tiene que convencerlo con su vida, con una verdadera vida cristiana. Amén. ¿Verdad? Mire, eso dijo el apóstol Pablo, pero vamos avanzando porque es que el tiempo apremia. Nosotros leímos varias cosas que hablan acerca de la primera conciencia. Estamos hablando de la mente de Cristo. Señor, amén. Mire, nosotros nos hemos dado cuenta que lo que dice el mensaje, que la mente es la matriz del espíritu. ¿Sí se acuerdan? Sí. La mente es la matriz del espíritu. Y la matriz es donde se forma, la matriz de la mujer es donde se forma la criatura. ¿Sí está claro o no? Así es, amén. Y entonces, si nos vaya que uno también tiene matriz. Entonces, ¿dónde? La mente. Amén. La mente es la matriz del espíritu. Y en la matriz es donde se forma, en la matriz de la mujer donde forma el bebé. Entonces, ¿qué se forma en nosotros? Es que cuando la palabra de Dios es una semilla, lo mismo que el hombre, lo que el hombre siembra en la mujer es una semilla. Y entonces tiene que nacer el bebé. ¿Qué hace Dios? Dios también siembra su palabra. La palabra de Dios es una semilla.
Y si esa semilla le cayó en la matriz, entonces ese bebé tiene que comenzarse a formar. Amén. Así es. ¿Y cuál es el que qué se va a dar a luz? ¿Qué se va a dar a luz? Hijo de Dios. El mismo Hijo de Dios, Así es. la palabra Jesucristo. Amén. ¿Sí me entiendes? Amén. Entonces, si yo estoy pensando en otras cosas, si mi preocupación y mi angustia y mi anhelo y mis aspiraciones futuras son planes terrenales y no salir de esta tierra y pasar por encima de la gran tribulación, entonces no tengo la mente de Cristo. Amén. Tengo la mente vieja anterior que yo tenía. Eso es verdad, sí, señor. La mente mediocre. Y lo más tremendo es que yo pienso que el vaso está lleno. No se le olviden lo que explicamos el domingo. Dios nos ayude. Ese vaso tiene que estar lleno a toda hora. ¿Sí sabían ustedes eso? Señor, amén. En todo momento el vaso está lleno. No puede ser que hasta la mitad está lleno con el Espíritu Santo y que la otra mitad no. Pues está vacío, pero falta acabarlo de llenar con el Espíritu Santo. No. Si usted dice que está a la mitad, no está a la mitad, él está lleno. Pero si no es con el Espíritu Santo, es con el diablo. Eso hay que entenderlo. Tremendo eso. Porque Dios prometió llenarnos a nosotros, pero con el Espíritu Santo. Eso es lo que nos... Entonces, si uno no tiene la mente de Cristo, entonces tiene la mente del diablo. Es verdad, señor. El diablo es el que nos está guiando a nosotros. Entonces, el diablo sería que nos estuviera guiando a nosotros. Pero todo depende. Dijo el apóstol Pablo, yo voy a mirar a ustedes y los iré a visitar y me voy a dar cuenta qué es lo que tienen, dijo el apóstol Pablo. Porque el Evangelio no consiste solamente en palabras, sino en poder y demostración Amén. del Espíritu Santo. Entonces nosotros nos damos cuenta en qué nivel estamos cada uno de nosotros. Entonces la sinceridad no es decirle, no, hermano Hugo, usted está en cierto nivel. No, pues pero el hermano Hugo tiene que mirar a ver en qué nivel está él. Eso es verdad, Y yo señor. tengo que mirar en qué nivel estoy yo. Amén. Y usted tiene que mirar en qué nivel está usted. Y así cada uno de nosotros. Y si vemos que el nivel no es el apropiado, entonces deberíamos verdaderamente anhelar Eso es verdad, señor. cada día estar más lleno del Espíritu Santo. Entonces miramos nosotros unas cosas muy importantes acá, donde dijimos que, miren, que todo, dice, la única actividad, dice, el pensamiento es la única actividad que la mente posee. Entonces, cuando, digamos así, cuando usted tiene a Dios en su interior, cuando usted tiene a Dios en su interior, entonces sus pensamientos son de Dios. Amén. Y como Dios es el creador, ahora hay que entender esto. No se trata de que uno piense en Dios, mire, no se trata de que usted piense en Dios. Usted piensa en el amor de su vida, dependiendo qué tipo de amor sea el suyo. Si su amor es el dinero, en eso es que piensa usted. Si su amor es la mujer, en eso piensa usted. Si el amor es el hombre, en eso piensa usted. Si su amor es la fama, en eso piensa usted. Lo que usted tenga, en eso piensa. ¿Dónde está su corazón? Donde esté su tesoro. Así es. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Dios dijo, no se conforme a este siglo. Este siglo no produce nada bueno. Este siglo va a perecer. Lo que se ve va a perecer. El Señor quiere venir a morar en las personas. Amén. ¿Sí? Y para eso envió su palabra, para poder venir a morar en nosotros. Él nos dice en su palabra que tenemos que renovar esos pensamientos. Renovemos esos pensamientos, saquemos cosas viejas, saquemos todo eso para que Él pueda venir a morar en nosotros. Ahora, dijimos que no es como quien dice, que usted tenga como quien dice, para que me entiendan, no es que Dios viene y mora en usted y saca al diablo, no, es que nosotros tenemos que morir
a nosotros mismos, Amén, Señor. para que pueda nacer una nueva criatura. Amén. Para que pueda nacer una nueva criatura. Nosotros vimos, por ejemplo, que hay que desechar, tenemos la virtud de desechar todas esas cosas que a nosotros no nos convienen y nos perjudican la vida espiritual. ¿A usted no le ha pasado que a usted le mete en la mente una canción y usted tiene que trabajar al otro día, por ejemplo, tiene que trabajar y estar bien concentrado en su trabajo porque maneja, no sé, máquinas, digámoslo así, y usted pasó por un lugar y escuchó un disco que a usted ni le gusta y le quedó grabado en la mente, se le quedó grabado en la mente y ese día no pudo dormir y usted tiene que desechar eso, no que va a perjudicar Amén. todo aquello que no lo dirija a usted a una vida espiritual correcta. Amén. Eso tenemos el poder de rechazarlo. Así es. ¿O no le ha pasado que usted dijo, rechacé ese disco, voy a pensar en este otro? Por ejemplo, un himno de la iglesia. A mí me ha pasado eso. Y entonces metió ese himno de la iglesia y ella tampoco lo dejó dormir. ¿Sí? Entonces, Sí, Señor. sí, es que uno no tiene el poder de hacer eso. Señor, Así es. amén. Sí. Entonces aproveché el tiempo para orar. Entonces, mire, nosotros miramos que cuando uno tiene, hay que rechazar todo lo que sea negativo. Cuando a uno le llega el temor, recuerda que dijimos que ese temor es lo contrario a la fe. El temor es lo contrario a la fe. Uno tiene que tener proyectos, uno tiene que tener planes de avanzar, así como los tiene en lo natural, así los debería tener con mayor razón en lo espiritual. Amén. Planes para avanzar, para crecer, inventar, si hay que inventar estrategias para mejorar, entonces hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque usted tiene que dejar atrás al diablo que lo viene persiguiendo, Amén. porque él es muy constante y el diablo es muy perseverante en su trabajo. Entonces nosotros tenemos que dejar estas cosas atrás. Entonces, algo que aprendimos nosotros es que tenemos la potestad nosotros de crear el ambiente o digámoslo así, crear una atmósfera espiritual en la vida de uno. Y todo está movido, todo lo mueve uno mismo. Así es. Voy a explicar. Si yo desde temprano de la mañana resulta que llevaba algo delicado en la mano y entonces se me cayó el piso, eso me dañó el genio. Entonces uno dice ahí, esto me dañó el día, me dañó el día. Entonces la esposa le dice, amor, y yo, ¿cuál amor? ¿Qué me viene usted a decir a mí? ¿Cuál amor? ¿Verdad, Señor? Venga, ¿por qué lo voy a invitar a desayunar? Que para que viniera a desayunar. No quiero ni desayunar. Se la pasó todo el día que no me puede ni voltear a mirar. Usted cree, ahí creó una atmósfera Eso es verdad, Señor. maluca, ¿sí? Somos nosotros los que creamos esa atmósfera. Entonces, o sea que en cierta manera uno es creador, uno mismo crea las cosas, o para bien o para mal. Amén. Yo podría crear una atmósfera correcta, por encima de todas las barreras y todos los obstáculos que me puedan a mí presentar en el día. Entonces, todo tiene que ver y todo repercute y todo pensamiento, y los pensamientos forman hábitos y los hábitos influyen en la vida de cada persona, o para bien o para mal. Entonces, ¿por qué no hacer lo que la palabra del Señor dice? Que piense solamente en lo correcto, en lo espiritual, en lo de buen nombre. Eso nos lo manda el Señor, o sea que Dios nos está dando la clave a nosotros para hacer la parte correcta. Para hacer la parte correcta, como el Señor lo dice, que lo debemos hacer. Porque dijimos allí, dice, las condiciones del hogar, su economía, el trato con su esposo o su esposa, esto es el resultado de su pensamiento habitual. ¿Sí está bien? Sí. Amén.
Hay un mensaje que mensajero tituló "Y desde ese entonces", ¿qué mensaje tan tremendo? Digo, y desde ese entonces, desde ese entonces usted puede tener una fortaleza buena o mala también. Usted puede tener una fortaleza buena de orar, eso es una buena fortaleza. Pero puede tener una fortaleza mala de que con usted nadie se mete, porque el que meta conmigo no es que yo, mi apellido fulano de tal, y eso de ese apellido siempre lo han respetado. En la tierra, todo el mundo era allá. Cuando vivía en el pueblo, eso todo el mundo respetaba. ¿Escuchaban el apellido Cañaveral? No, se tenían miedo, ¿sí? Entonces uno puede decir, y desde ese entonces que a usted le metió eso en la cabeza, desde ese entonces usted verdaderamente se volvió intocable. Eso, tenemos que derribar esas fortalezas. Amén. Eso lo dijo el apóstol Pablo, porque no tenemos armas humanas. Yo le estoy hablando en otros términos más sencillos. Porque las armas de nuestra milicia, lo dijo el apóstol Pablo, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. Esos argumentos son los que nosotros nos perjudican, porque tenemos argumentos para todo, ¿sí? Ahora, dice que nosotros, depende como pensamos, así somos nosotros. Que eso nosotros nos perjudica en la parte natural y también en la parte espiritual, como también nos beneficia en la parte natural, también como en la parte espiritual, y todo depende lo que nosotros pensemos. Todo depende lo que nosotros pensemos. Ahora, póngale mucho cuidado. Incluso hablamos que hasta la autoridad, ¿sí se acuerdan? Que hasta la autoridad con los espíritus también depende de su forma de pensar. Es verdad. Si usted no se ha ejercitado espiritualmente, digámoslo así, para orar o reprender un demonio, entonces ese demonio sabe cuando uno está hablando con autoridad o cuando está presumiendo. Eso es verdad. Así, esto está en la Biblia. Sí es. Entonces, mi forma de pensar determina todo lo que yo soy, o para bien o para mal. Entonces, ¿qué mejor forma de pensar es la que tiene el Señor Jesucristo? No hay una mejor forma de pensar. Entonces, Él quiere, Dios quiere lo mejor para nosotros. Él quiere que nosotros tengamos la mente de Cristo. Amén. O sea, que pensemos como Él. Y si pensamos como Él, entonces vamos a actuar como Él. Y eso repercute en todos los aspectos de nuestra vida. Vale mucho cuidado. Ahora, esto es verdad porque debemos ser antes de hacer. ¿Cuánto me oyeron? Debemos ser antes de hacer. Vale mucho cuidado. Para yo poder hacer una casa, primeramente tengo que ser un maestro para poder hacer la casa. Si yo me pongo sin saber hacer la casa, me pongo a hacer una casa, entonces puede acontecer un accidente bien tremendo. Ya han habido muchos accidentes porque hay cosas que se ponen a hacer lo que no son. O sea, uno hace lo que uno es. Eso es verdad. Primeramente tiene uno que ser para poder hacer. ¿Sí está bien? Señor. Digamos acá. Porque debemos ser antes de hacer. Y podemos hacer solo hasta el punto que somos. ¿Sí? Bien, podemos hacer solo hasta el punto que somos. Y lo que somos depende de lo que pensamos. Pónganle mucho cuidado. Nosotros podemos hacer hasta el punto que somos. ¿Cuánto me están entendiendo, hermano? Miren, un maestro, digamos, un oficial, yo no sé aquí que le llaman que la cuchara, yo no entiendo los términos, pero bueno, ustedes más o menos me están entendiendo. Si es un ayudante táctico y un ayudante raso,
son todos ayudantes, pero uno hace solamente ciertas cosas y el otro hace más cosas. El uno solamente hace una chamba y hace un hueco para hacer la columna, y el otro amarra el hierro, pone la zapata y hace la columna, ¿sí? O sea que uno puede hacer hasta donde es. Usted hace las cosas hasta donde usted es. Señor, así es. ¿Sí? Entonces, ¿qué espera Dios de nosotros? Dios espera que nosotros seamos como Él. Amén. Que no se quede solamente de aprendiz. Dios no quiere que nosotros nos quedemos de aprendiz. ¿Qué tal que uno diga, no, pues mi hijo, no, me conformo y no, con que aprenda a contar hasta 10? Ya, eso no es suficiente. ¿Qué más? Que cuente los dedos de la mano. Eso sería un padre muy mediocre. Señor, así, amén. Entonces, Sí, es verdad, amén. ¿usted cree que Dios va a decir, bueno, me conformo con que el muchacho al menos vaya a los cultos? No, Dios espera, cuando no envió su palabra, Él espera que nosotros lleguemos a ser como Él. Amén. No es que Jesucristo dijo ser perfectos como mi Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Ahí lo dice la palabra. Entonces, pónganle mucho cuidado. Dice, y lo que somos depende de lo que pensamos. ¿Sí sabía que nosotros somos de lo que pensamos? Amén, Señor, así es. Si pienso en chisme, soy un chismoso, que otra cosa puedo ser. Es verdad, Señor. Sí. Mantengo a toda hora, mantengo pensando. Esa señora del frente, yo la veo que esa señora tiene una cara chismosa. Y de otra que El chismoso. es más chismosos. Entonces, depende de lo que usted ocupe su pensamiento. Es verdad, Señor. Eso es uno. ¿Sí? Dijo el Señor, de lo que sabemos hablamos. Entonces, miren, lo que somos depende de lo que pensamos. Nosotros no pensamos, no podemos expresar el poder que no poseemos. ¿Sí me entendieron? Nosotros no podemos expresar el poder que no poseemos. Vamos a leer allí el libro de Hechos, capítulo 3. Y el verso 3. Hechos 3. Hechos 3 y el verso 3 dice así. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Amén. Miren, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que pasó? Pedro le dio a ese cojo, ¿qué le dio? Le dio lo que él tenía. Ustedes saben que allí en la Biblia, en Hechos también aparece alguien que fue a echar un demonio, y ese demonio antes que hizo no le obedeció, sino que lo golpeó todo. Amén. Porque él estaba tratando de dar lo que no tenía. Pero aquí el apóstol Pedro dio lo que tenía. Dijo, yo plata no tengo, pero yo lo que tengo te doy. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenía? El Espíritu Santo. Tenía la sanidad para esa persona. Esta persona fue beneficiada con arrimarse a un hijo de Dios. Pero ¿qué pasa muchas veces? Pasa muchas veces de que yo la otra vez, eso me pasó en Tuluá. Yo estaba en varias partes. Uno le preguntaba, hermanita, Dios le bendiga. Ella estaba así todo el tiempo con la cara arrugada. Yo le dije, Dios le bendiga, hermana, ¿cómo está? Y, ay, hermano, esta vez me salió otro dolor nuevo. Esta vez ya me está abriendo la otra pierna y ay, Dios, ya no la puedo imaginar. No sé, yo quedaba un poquito enfermo cada que hablaba con él. Le olía el hígado, los riñones, la rabadilla, todo le olía. Entonces,
¿qué pasa? Pues a toda hora confesando lo malo. Amén, así es. A toda hora confesando lo malo. Sí, hay que decir como el hermano Joan, ¿cómo está yo? Exageradamente bien. ¿Verdad? No, pero que sea bien, ¿verdad? ¿Y cómo hace uno para decir que está bien cuando está mal? Pues diga, así, que todo el tiempo va a estar mal. Mire, el hecho de tener a Dios es la bendición más grande que uno puede tener. Es verdad. Depende lo que uno tenga, eso mismo da. ¿Sí? Ayer yo les voy a leer este texto aquí, ustedes lo conocen, porque ustedes lo conocen, lo voy a leer aquí. Dice, así que hermanos, dijo el apóstol Pablo, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Sí? ¿Cuál es el entendimiento? La mente. ¿Sí está claro? Dijo Dios, nos está diciendo Dios, nadie más y nada más que Dios, hermano. Nos está diciendo, no os conforméis a este siglo, sino que renovaos, transformen la mente. En otras palabras, transformen la forma de pensar, cambien esa vieja forma de pensar negativa. Así es, amén. ¿Sí? Se montó un negocio, cualquiera que sea, y dice, quién sabe, pronto esto sí, pronto ya como esto está tan duro, ya la gente no quiere comprar nada. Entonces, usted no puede comenzar así. Si usted encomiende a Dios las cosas y si fue que no le dio por el lado, pues hermano, yo con la ayuda del a ver, así es. Siempre con una actitud. alguien puso una venta de empanadas y se puso a llorar que porque le quedaron todas, pues cómanselas y repártalo a los vecinos. ¿Sí? Ya, listo. Una preocupación tan Una tremenda. experiencia más. Si me venden de empanadas, me sobraron todas, apenas vendí 5, ni siquiera hice para los ingredientes y puso a llorar y ahí. ¿Ves? No, hacerle gracias a Dios, gracias a Dios. Qué bueno, vamos a comer empanadas y a ver si nos va a regalar esto. ¿Sí? Pero verdad es que uno sienta materialista. Así es. Todo es un materialismo tremendo. Y Dios les bendiciones lo que Dios tiene Amén. por montones para enviar. Pero depende de la actitud. Hermano, la actitud es una cosa pues, muy tremenda. Así es. Dijo el mismo mensajero que la actitud que usted tiene hacia las promesas de Dios hará que esas promesas sean cumplidas. Amén. Es verdad. ¿No es? ¿O qué actitud? Yo siempre pongo el ejemplo de lo natural de la vida en el hogar. Usted le compró unas chanclitas baratas a la esposa y ella dijo, no, esto, ¿para qué usted es un tacaño? Yo sí decía que usted es lo más malo que me... ¿Usted cree que le va, así tenga plata guardada en el armario, que le va a dar nada? Eso es verdad. La deja que Una descanse. actitud tan real. Entonces, actitud. Así mismo es con Dios. Amén. Sí, Señor. ¿Usted espera que Dios lo llene las manos de una vez cuando usted tira las manos, que Dios se las llene de monedas de oro? ¿Merece usted que sea llegada de que no merecemos nada? Y si en vez de darle una moneda de oro le dio cualquier cosa por ahí sin valor, pues dé gracias a Dios, Señor, al menos me está comenzando a Amén, responder. Señor. Amén. Que el Señor dice, bueno, está buena la actitud de esta personaje. ¿No es lo que pasó con la mujer sirofenicia? ¿Usted ha leído la parte? Así es. La mujer sirofenicia se fue después de superar todos los obstáculos para que Jesucristo sanara a la hija que está enferma. Y cuando llegó de Jesucristo, ¿qué hizo Jesucristo? Le tiró la puerta encima. Así es, sí, Señor. ¿Sí o no? Sí, Señor. Lean la palabra, lean la Biblia. Jesucristo le tiró la puerta encima. ¿Cómo? ¿Cómo así? ¿Cómo? Jesucristo le dijo, bueno, está bien, sí, usted superó todos los obstáculos, pero ¿saben qué? Yo no vine de ustedes los perros, ¿entiendes? No, yo vine fue a los hijos de Israel. Las bendiciones son para ellos. Y ellos tienen la mesa llena. ¿Y sabe qué dijo ella? Señor, pero si sobra un poquito por ahí, yo así sea de sobraros, yo me los como. Dijo Jesucristo, vea, tremenda esta mujer. Digo, por eso que usted acaba de hacer,
entonces su hija ya está sana. Amén. Sí, Señor. Así es. Sí, Señor. Una buena Se humilló. Amén. Pero uno no espera que esté en el primer lugar, en el primer puesto, en lo más alto, Es verdad. y le hagan un pequeño desprecio, entonces ya hay que echar un enemigo a todos. Entonces, ¿sí ven? Lo tremendo. Dijo el mensajero, el mensaje, lo que dice el mensaje, digo, esa actitud de esa mujer movió a Jesucristo, lo movió a él y le dijo, vea, tremenda esta mujer, la puso como ejemplo. Digo, oiga, yo no he visto tanta fe tan tremenda. Aún estos que el pueblo de Israel no tiene esa fe tan tremenda que tiene esa mujer. ¿Sabían que eso cambió muchas cosas de la palabra? O hizo que muchas cosas acontecieran. Ahí fue donde el mensajero dijo, con los gentiles posiblemente, pero con los judíos posiblemente había que imponerle las manos, pero cuando ya llegamos ahorita hubo un cambio a los gentiles, ¿sí? Entonces el mensajero dijo, algunos le repartimos tarjetas de oración y si quieren pues pase, pero si alguno haya una silla, puede creer que Dios lo sana aún sin tener tarjeta de oración, entonces créalo y va a recibir. Amén. Fueron muchos. La mayoría recibió sanidad más así. Así es. Pero todo depende de la actitud Amén. y si usted le puede creer al Señor. Entonces, miren, dice, o sea que la forma de pensar trae resultados en la vida de cada persona, para bien o para mal. Y se requiere, voy a tener un poquito de tiempo, y se requiere, yo quiero terminar este mensaje, se requiere de perseverar, ¿sí? De perseverar. Voy a leer aquí un texto, eso está en Deuteronomio 32, 28, dice así: porque son nación privada de consejos, y no hay en ellos entendimiento. Mire, lo dice la palabra del Señor. O sea que privada de consejos es que son personas rebeldes. O sea, hablando aquí de un pueblo, que el pueblo de Israel cuando se puso difícil en un tiempo, y había otro tipo de pueblos. El Señor dice acá, son nación privada de consejo, o sea, rebeldes, que no importa qué tanto Dios les diga la palabra para bendecirlos, el pueblo siempre ha sido rebelde. ¿Sí? Qué cosa tan tremenda. Esperamos que no seamos nosotros. ¿Sí? Allí lo va a leer aquí, en Job 12:24. Dice, Él quita el entendimiento de los jefes del pueblo de la tierra y los hace vagar como por un yermo sin camino. Y van a tientas como en tinieblas y sin luz, y los hace errar como borrachos. Mire, pero nosotros tenemos, digamos, usted se ha puesto a pensar, hermanos, que nosotros somos el pueblo más privilegiado. Amén, así es. El pueblo más privilegiado, porque ¿quién es el más santo aquí de todos nosotros para que diga yo estoy aquí porque la santidad mía era muy tremenda? Los más malos. Es verdad. Yo que me considero que soy muy santo y andaba con un revólver. Entonces, o sea, yo decía, ¿verdad? Antes de bautizarme, yo decía, pues no he matado a nadie. Yo soy hasta bueno viéndolo bien. Sí, pero me anda enredado. ¿Sí ven? Entonces, nosotros estamos aquí es por el privilegio tan grande que tenemos nosotros. Él nos llamó. Gracias. Por su gracia bendita. Amén, Señor. Pero ¿qué quiere que nosotros? Dios no quiere que nosotros vamos a media, sino que seamos perfeccionados. Y tenemos la palabra que nos perfecciona a nosotros. Pero mire aquí el caso de Eliseo. Estamos hablando de la mente de Cristo en usted. Eliseo tenía la mente de Cristo. Por eso su palabra era creativa. Él supo que tenía que cruzar el Jordán, porque el Jordán es muerte, y supo que tenía que morir a los razonamientos para obtener una doble porción del Espíritu Santo que estaba en Elías como un ministerio.
Bueno, cuidado, Eliseo, no era cualquier hombre, él tenía la mente de Cristo, Eliseo. ¿Por qué uno dice que tenía la mente de Cristo? Porque pues, uno dice, no, pues que Cristo no existía en ese tiempo existía era Jehová. Entonces, ¿qué dice? Lo mismo. Eso ya lo hemos explicado muchas veces. Dice, él entendió que justificación y santificación son dos pasos y dos altares del tabernáculo que estaba erigido en el desierto. Eliseo sabía que tenía que morir y cuando él cruzó el Jordán preguntó, ¿y él qué quiere Eliseo que haga por ti? Elías tenía que morir. ¿Qué quiere que Eliseo que haga por ti? Eliseo pidió bastante. ¿Sí pidió bastante o no pidió bastante? Él pidió una doble porción del Espíritu de Dios, ¿sí? Que estaba en Elías. Él pidió una doble porción de tu espíritu. Elías le dijo, ¿qué fue lo que le dijo Elías? Si me vieres ir, ¿sí está bien? Señor. Eliseo tenía la mente de Cristo. Así Jesucristo, es que Cristo es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo estaba, el que creó los cielos y la tierra. Entonces, miren, Eliseo tenía la mente de Dios o la de Jehová. Bueno, ustedes verán cómo la ven. Entonces, el anhelo de él no estaba por allá, estaba con los bueyes, sembrando pasto, no sé qué estaba sembrando, con trigo o lo que sea. El anhelo de él era, él quería tanto ser como Dios, que quería una doble porción del Espíritu que estaba en Elías. Pero Elías le puso una condición a él. ¿Cuántos me están oyendo? Elías le puso una condición. ¿Qué condición? Dijo, si usted me ve ir, ¿sí? Digo, yo voy a ser quitado de ti. Si me vieres ir, entonces esto que me pediste, entonces será concedido. ¿Sí? Y uno dice, ese tan tremendo ese hombre. Ese hombre es muy tremendo. Seguimos acá. Si me vieres ir, ¿qué hizo Eliseo? No quitó la mirada de Elías. ¿Sí sabían eso? Él sabía que ese hombre tenía algo, o sea, Elías tenía algo que Eliseo no tenía. ¿Y qué era? Y él lo necesitaba. ¿Sí lo necesitaba Eliseo? Lo necesitaba. Eliseo estaba decidido a obtener esa promesa y la obtuvo. Él tenía sabiduría, él tenía la mente de Cristo. Miren, pongan mucho cuidado. Eliseo lo tienen como ejemplo, tenemos como ejemplo ahí a Eliseo, tan tremendo, tan tremendo. Elías le dijo, si usted me ve ir, entonces es suya la doble porción que usted me pidió. Entonces, o sea que Eliseo tenía, él no dormía. Miren lo que le dijo, lo que le decía Elías, ya en Samuel o en Reyes. Entonces, le dijo Eliseo, espérame aquí. Le decía Elías a Eliseo, espérame aquí porque yo debo hacer tal cosa. ¿Qué le respondía Eliseo? Dice, vive Jehová ya, que yo no te voy a dejar. ¿Sí pueden imaginar eso? Espéreme aquí, que voy a hacer una diligencia. ¿Sí? Tengo que ir por allá a hacer a entrar al baño. ¿Qué hacía Eliseo? Pegaba al corte, yo creo. Andaba, se le pegó todo el tiempo, ahí estaba pegadito. ¿Sí o no? ¿Sí es así o no fue así? Ahí está la palabra. Porque Eliseo tenía, ¿qué tenía Eliseo? Tenía una promesa que Elías le había prometido a él. ¿Sí está bien? El Señor tiene grandes promesas para nosotros. ¿Sí es verdad o no? ¿Cuántos creen en las promesas de Dios? ¿Por qué no las recibimos? Dice, Señor, yo le pedí tal cosa, pero yo no la he recibido todavía. Por duros de corazón.
¿Sí? Póngale cuidado a lo que dice acá. Hay mucha gente que se queda con las promesas del Espíritu Santo, diciendo, Él me lo prometió y yo sé que Él lo cumple. ¿Cuántos creen que Dios cumple sus promesas? Pero eso es lo que pasa muchas veces con nosotros. Nosotros decimos, yo creo en las promesas de Dios, Él lo prometió y yo sé que Él lo cumple. ¿Por qué no la recibimos? La culpa es de Dios, la culpa no es de Dios, la culpa es de nosotros. Lo que pasa es que nosotros somos inconstantes. Eliseo nos está dando el ejemplo a nosotros cómo es que se recibe una promesa dada por Dios. Uno dice, por ejemplo, quiero casarme, me quiero casar, estoy aburrido, estar solo, no hay tantos años y si quiere se cantaleta uno ni nada. Bueno, me quiero casar. Entonces uno dice, hermano Antonio, yo quiero que usted a ver si tiene una candidata ahí. Entonces uno dice, bueno, estamos en esa tarea. A los días yo le digo, oiga hermano, ¿usted qué? Bueno, es que se quiere casar de verdad. Digo, pues hermano, ahorita mirándolo bien, eso tampoco, más bien como difícil la situación. Ahorita en la pandemia. Entonces, pero más adelante, pues yo sí me quiero casar. Si se quiere casar, me quiere casar. Es verdad. No. Tiene que falta sinceridad con uno mismo. Es como decirle, usted quiere almorzar y le sirven, pues ahí no deja nada porque tiene hambre. Así es. Eliseo no dejaba ni para el baño a Elías. ¿Sí sabían eso? No lo dejaba. Dijo, bien Jehová, yo no te dejaré. Y cuando él estuvo presente, cuando Elías fue quitado de él. Entonces, pónganle cuidado a lo que pasa con nosotros. Dice, hay mucha gente que se queda con las promesas del Espíritu Santo diciendo, Él me lo prometió y yo sé que Él cumple. Pero sus ojos no están fijos, como los ojos de Eliseo que estaba mirando siempre a Elías. Esa era la promesa, si me vieres ir. ¿Sí? Eso es para nosotros. No se trata de que Dios le hizo a usted una promesa, no hizo grandes promesas. Y Él las cumple. Así es. Pero nosotros estamos muy desentendidos. ¿Por qué era que estamos tan desentendidos? Porque hay otra cosa que está atrayendo su atención. Señor, así es. ¿Sí? Hay otras cosas que están atrayendo su atención. Es una cosa muy tremenda. Esto es una cosa muy tremenda. Lo que uno quiere, eso lo consigue. Sí. Si una persona que quiere casar, mejor dicho, resulta Meta el pelo. ahí cualquier cosa hace, cualquier cosa y si alguna cosa hace y resulta como él quiere estar, así mismo es con el Señor. El Señor dijo que usted tiene que tener una actitud correcta hacia las promesas de Dios. ¿Qué mejor actitud como la que tuvo Eliseo? Estaba todo el tiempo pendiente, y bueno, no dormía. Yo creo que Eliseo dormía por un ojo y estaba pendiente. Un ojo Sí, abierto dormía. así, si uno quiere lograr las cosas así, hay gente que, mire, no es malo aspirar a tener buena economía, eso no es malo, está bien. Entonces hay personas que desde soltero, esa persona de soltera dice yo quiero ser rico. Así es. Pero pues sí, está bien, pero bueno, que fuera rico espiritualmente hablando, así no tuviera un peso, y lo dice un mensaje que se llama estén ciertos de Dios. Pero hay gente que pasa eso, se casa y le dice, ¿sabes qué? Así sea que nos toque aguantar hambre, pero que el carro no lo conseguimos, no lo Es conseguimos. verdad. Y se lo consigue, Sí. Entonces, sí, porque eso lo tiene. O sea, lo que uno quiere, lo consigue. ¿Sí están entendiendo? ¿Sí? O sea, ¿por qué no recibe uno las promesas de Dios? Porque hay algo que le está llamando la atención por otro lado, lo está distrayendo. Ponle mucho cuidado. Ahora, ¿por qué no se recibe esto? ¿Por qué ocurre esto?
porque sus ojos están enfocados en el mundo y no en Dios, la palabra. Elías subió en el carro de fuego. El manto que tenía se lo dejó a Eliseo. Voy a adelantar aquí por el tiempo. Y ese manto significa el Espíritu Santo. O sea que Eliseo tuvo una doble porción del Espíritu Santo que estaba en Elías. El manto que se ponían los profetas significaba el Espíritu Santo. Dice Eliseo, después que golpeó con el manto las aguas del Jordán y dijo, ¿dónde está el Dios de Elías? Y las aguas se dividieron y él pasó. Él sabía que el Espíritu Santo había pasado había pasado a Elías a través del Jordán, o sea, a través de la muerte. Eso significa, sin ver muerte, sin él ver muerte. Y él hizo lo mismo. Él tenía la mente de Cristo. Y eso lo hizo. ¿Quién lo hizo? Lo hizo Eliseo, lo mismo que hizo Elías. Entonces, si a Elías le funcionó, a usted también tiene que funcionar. Ahora, un hombre allá más adelante con la mente de Cristo dijo, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Eso lo dice la palabra, y lo que dice la palabra es la verdad. La palabra no puede fallar. Cielo y tierra pasará, pero esta palabra permanecerá todo el tiempo. Entonces, ponle cuidado ya, porque el tiempo, hermano. El que cruzó a Elías a través del Jordán. ¿Sí? ¿Quién fue el que cruzó a Elías a través del Jordán? Pues Dios mismo. El que levantó a Jesús de los muertos, de la tumba. El que sacó a los profetas y los santos de la antigüedad que estaban presos. Ese Dios poderoso que está ahora en nosotros en la forma del manto, en la forma del Espíritu Santo, Él también lo levantará a nosotros. Eso está prometido en la palabra. Ahora, ¿por qué verdaderamente, si usted lo puede entender, por qué lo puede entender? Si usted entiende estas cosas es porque tiene la mente de Cristo. Amén. Si para usted esto es algo, no sé, como otro idioma, en otro idioma, y a usted no le suena por ningún lado y no le cuadran las cuentas por ningún lado, entonces es necesario que haya esa necesidad, hermano. Yo le voy a decir algo, lo digo por experiencia. Dios no viene a morar en uno si uno no lo anhela de verdad. Si usted cree que su vaso está lleno del Espíritu Santo, que resulta que está lleno de pura religión, y religión es el diablo, Eso es verdad. entonces usted no anhela nada. ¿Ve que usted dice, no, ya estoy lleno? Resulta de que está lleno del diablo. Entonces, sí, hasta que usted diga, oiga, verdaderamente viéndolo bien, yo sí estoy muy mal. Así es. O sea, mi vaso está vacío. Entonces ya, ahí usted comienza a buscarlo. Mire que no lo podemos confundir. ¿No? Uno no puede, mire, si usted es un creyente, verdaderamente usted tiene que creer que es un hijo de Dios. Y usted lo puede confesar, lo puede decir. Pero uno no puede decir lo que uno no es. ¿Sí me entiende? Dijimos ahorita, uno primeramente tiene que ser antes de hacer. ¿Sí? Y si uno no lo es, pues hermano, siempre tenemos todo el tiempo, dijimos que mientras hay vida, tiene todavía oportunidad. Amén. Ahora dice la palabra aquí en Salmo 111:10 para terminar, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Loor permanece para siempre. Entonces, miren, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. No se trata de almacenar información, se trata es de uno tener la disposición, la buena actitud Es verdad. de poder
y recibir esa bendita palabra. ¿sí? Amén. De recibir esa bendita palabra. Si usted recibe la palabra, si usted entonces usted comienza a... La fe viene por el oír, esto lo sabemos todos nosotros. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces en usted comienza a oír algo, pero nosotros que ya hemos dicho, que hemos aceptado al Señor, entonces tenemos que dejarnos moldear por esa palabra. Tenemos que rechazar todos esos pensamientos del diablo. Así es. Que el diablo lo coloca todo lo negativo, pero Dios nos pone todo lo positivo. Amén. ¿Sí? Rechazar esas cosas que el diablo nos está presentando para poder aceptar solamente lo correcto que viene de parte de Dios. ¿Sí? Que viene de parte de Dios. Entonces, esa mente de Cristo se va moldeando cada día en nosotros. ¿Sí? Eso es lo que Dios está demandándonos. Vamos a ver entonces hasta allí. Y